Saludos a todos, amigos del canal. Esta es una transmisión en vivo y en directo. En el día de hoy saludo muy cordialmente a la audiencia y espero que todos sus comentarios en este video sean de gran interés para motivar el diálogo, el debate, que se abra el debate. Esto es el tema del día de hoy. Ha sido una noticia que ha rodado por las redes a nivel mundial. Les voy a mostrar uno de tantas emisiones de RT, por ejemplo, un título que dice a sangre fría. ¿Y por qué es importante el que estemos discutiendo este tema en el día de hoy? Esta estrategia de parte de Ucrania, que con toda seguridad no es nueva, la de mostrar por las redes cómo miembros de las Fuerzas Armadas de Rusia son masacrados, les disparan en la cabeza, los extienden sobre el piso, como en estos videos que por obvias razones no puedo mostrar en este video, llegan a una vivienda donde habían soldados rusos en su interior, los intimidan para que salgan. Una vez que salen de esta vivienda, los obligan a extenderse boca abajo con las manos sobre la nuca y uno a uno les disparan en la cabeza con sus cascos puestos, como el casco que ven en la miniatura del video del día de hoy. Uno de ellos todavía queda vivo y con burlas lo rematan. También muestran otro video precisamente, y qué coincidencia en el día de hoy, cómo con visión nocturna infrarroja matan, asesinan a 5 soldados rusos desde la distancia para luego mostrar este video por las redes para enviar un mensaje a los rusos de que ni un solo soldado de Rusia puede habitar en Ucrania. Esta es una nueva estrategia de parte de Rusia para intimidar, pero al contrario de lo que ocurrió en Busha, donde dijeron que los rusos se ensañaron contra la población del lugar, los torturaron, los amarraron y los asesinaron. En el día de hoy sí hay pruebas, puesto que en este video los soldados de Ucrania no cubrieron sus rostros. Los soldados de Ucrania mostraron cómo asesinaron a los soldados de Rusia, cómo los masacraron. Esto prueba sin lugar a duda una acción que contraviene todos los acuerdos de la Convención de Ginebra. Y la gente se pregunta, ¿por qué la Federación Rusa, en particular presidente Vladimir Putin, a cada acción hay una reacción? La gente pregunta, ¿y cuál va a ser la reacción de Vladimir Putin con relación a cómo acabaron con la vida de estos hombres, soldados rusos? Pues va a ser una reacción que el mismo pueblo de Ucrania va a experimentar, y cómo esto va a obligar a esclarecer quiénes al interior de las Fuerzas Armadas de Ucrania apoyan este tipo de práctica. Qué bueno también investigar qué tanto el mismo presidente Zelensky, apoyado por los Estados Unidos, promueve este tipo de asesinatos de soldados desarmados, porque en este video, que por obvia razón no puedo mostrar en el día de hoy, los soldados estaban totalmente desarmados. Esta es una práctica difundida por Kiev. ¿Qué ala ultranacionalista, qué ala neonazi en las Fuerzas Armadas de Ucrania patrocina este método de acabar con la vida de soldados enemigos desarmados? Porque lo que está ocurriendo a estas alturas, que ya vamos casi para el 24 de noviembre, el 9º mes de la guerra, vemos cómo Ucrania ha utilizado todo tipo de prácticas en esta guerra, creyendo poder doblegar a su enemigo, que es Rusia, como lo intentaron con el ataque al puente de Crimea. Pero
Lo que no muestran a la audiencia es el pasado, sobre todo este presidente Petro Poroshenko, en la época del famoso acuerdo de Minsk, como él mismo fue en televisión, fue entrevistado Poroshenko, y él mismo, él cayó en este engaño en esta entrevista, él mismo de su propia versión, él expresó de que esto era una estrategia utilizada por Occidente para robustecer a las tropas de Ucrania, que en ningún momento este acuerdo de Minsk contemplaba el lograr igualdad entre los habitantes de Donbass y el resto de los habitantes de Ucrania. Ahora, lo que la gente no entiende es cómo esta plataforma política original de parte del actual presidente Zelensky, que era una plataforma pacífica que le ayudó a lograr ser presidente de Ucrania, cómo él se cambió, se volteó a una estrategia totalmente la opuesta de no generar paz al interior de Ucrania, sino llevar a esta situación en la cual él no hubo otro. Carlos, por favor, no hubo otra alternativa que la de iniciar esta incursión de Rusia a territorio ucraniano. Amigos, realmente de todos estos temas hay que mostrarle a la audiencia, como también en los Estados Unidos hay varios congresistas que están empezando a cuestionar estas ayudas de parte de los Estados Unidos con todo tipo de argumentos, argumentos políticos. Está noticiando inclusive el tema migratorio en Estados Unidos para asociarlo. ¿Cómo Estados Unidos se preocupa porque hay una invasión, como dicen ellos, de 30,000 rusos en territorio ucraniano, pero no se preocupan por más de 5 millones de migrantes de Latinoamérica que han tratado de ingresar a los Estados Unidos? Que estas fueron palabras de esta congresista. And let's compare that to how many Russians have invaded Ukraine. 82,000 Russians have invaded Ukraine. I think the American people and the taxpayers of this country deserve to know why the Biden administration and this Congress is so interested in funding the protection of Ukraine's border and not the protection of our border. Mira, ella está utilizando un argumento político, como también antes de las elecciones de midterm, utilizaban el argumento económico del tema de la inflación, el tema de los desvalidos que han los Estados Unidos, más de 40 millones, y van a continuar. Inclusive un argumento, hay otro argumento de última hora, y es el argumento de la verificación de quienes en Ucrania están recibiendo estas ayudas y estos dineros. Hoy salió un comunicado de Medvedev sobre el tema del dinero para Ucrania. Se está volviendo tóxico en Estados Unidos. Los congresistas exigen auditorías totales sobre el destino de la gigantesca cantidad de dinero y a dónde irán a parar las nuevas decenas de miles de millones. Miren, según me dicen que este video está siendo censurado por YouTube, pero así sea que está siendo censurado, vamos a continuar en este debate de el por qué las tropas ucranianas tienen ese derecho de acabar con la vida de soldados desarmados de las tropas rusas. Y si sale un argumento que compruebe que sí es ético que continúe Ucrania utilizando este estilo, y si es muy importante, pienso yo, identificar, como lo ha estado haciendo la Federación Rusa cuando ingresó con el tema de desnazificar a Ucrania, desmilitarizar a Ucrania, identificar en el componente de las Fuerzas Armadas de Ucrania quiénes son realmente los que durante todo este tiempo y ahora con el patrocinio de los Estados Unidos han estado patrocinando este exterminio, han estado patrocinando esta discriminación contra los prorrusos en el territorio de Donbass. Qué bueno, pienso yo, sería que las tropas rusas o la federación allá en el Kremlin se ingeniasen la manera de infiltrar 2 o 3 personas de sus fuerzas armadas o civiles al interior del búnker de Zelensky para que Occidente empiece a ver la verdad, porque ya estamos cansados de insinuaciones, de decir es posible que
estos dineros, que haya malversación de fondos, que estas armas estén cayendo en manos de contrabandistas, pero creo yo que ya después de 9 meses llegó la hora para que estos canales, así como el mío, que hoy ha sido censurado, puedan empezar a mostrarle, como en el Panama Papers, con nombres y apellidos, con cuentas bancarias, realmente qué está ocurriendo. Yo no entiendo cómo el pueblo de los Estados Unidos, de más de 300 millones de habitantes, un pueblo que es tan rebelde, yo vivía allá casi 10 años, un pueblo que ante cualquier cosa que no le guste salen a las calles a protestar, se esté comiendo este sapo, se esté aceptando esta situación sin cuestionar a su gobierno, pero ya con la salida de este video y la reacción de parte de Rusia y la de otros videos, porque hay otro video del mes de abril donde unos rusos atacaron, unos ucranianos soldados atacaron un convoy ruso y asesinaron, a pesar de que los rusos salieron con las manos arriba en señal de rendición, los asesinaron. Aquí no son las palabras del Papa las que van a salvar esta guerra. Aquí no es la Convención de Ginebra la que esto prácticamente se salió del cauce, y en Ucrania está ocurriendo todo tipo de hechos que no están contemplados en ningún acuerdo, en ninguna convención. Esto es solo el inicio. Con toda seguridad van a haber otros ejemplos que nos va a tocar a nosotros mostrar por las redes. Y también, en muchos casos, hay periodistas que a estas alturas todavía piensan de que todo lo que se haga en Ucrania es santo, de que todo lo que se haga en Ucrania se hace de buena fe. Como periodistas de plataformas importantes en Estados Unidos como CNN, que muestran a su audiencia, por ejemplo, la llegada de los ucranianos a Gerson, y les voy a mostrar un típico ejemplo. Cómo esta señora, esta periodista se equivoca, ahí van a ver ustedes el ejemplo, y muestra a este joven con la bandera, pero miren a paso seguido lo que él va a hacer. Miren cómo él va a ejecutar un saludo nazi, y esto es mostrado a millones de habitantes en Estados Unidos. Ella ni siquiera se dio cuenta, fue posterior que la hicieron revisar el video. Hoy en día, por ejemplo, en la ciudad de Lviv, esta es la llegada de la nieve, la llegada del invierno, que tanto va a afectar a los miembros de ambas tropas, tanto los ucranianos como los rusos. Pero el asunto en cuestión del día de hoy es mostrarle a ustedes, y qué bueno que compartan este video. Primera vez que le estoy pidiendo el favor de que compartan el video para que otras personas en Latinoamérica, en el mundo entero, vean. Ya no mostré el video, pero sí se los mostré auditivamente lo que ocurrió. Cómo esta práctica de parte de Rusia de masacrar a soldados rusos que salen sin armas, que se rinden, es algo que se sienten muy orgullosos, como en uno de estos videos que decía un soldado de Ucrania, es que esos soldados rusos no son seres humanos. Esta fue una prueba contundente. Esto no es una bucha como lo quisieron mostrar. Esto es algo que ustedes pueden ver, por las redes, algo que ocurrió. ¿Qué dirá el presidente Zelensky al respecto? Exactamente lo mismo que dijo con los misiles que terminaron en Polonia y que él dice que no tuvo nada que ver. Lo mismo que dirá con el tema del puente de Crimea, no tuvo nada que ver, ni sus soldados que ustedes pueden ver en las redes ejecutando a estos soldados rusos, nada tuvieron que ver. Ya en las últimas horas y días, Zelensky no goza del mismo favoritismo con el que gozaba, por ejemplo, cuando él hacía estos videos, estos discursos que ustedes se acuerdan en los congresos de diferentes países. Ya no es lo mismo. Ya Zelensky se ha convertido en el pastorcito mentiroso de Occidente. Ya nadie le cree a sus gritos y nadie le cree a sus lágrimas. Ya se está mostrando tal como es ante el mundo.
el mundo está aprendiendo a conocer quién realmente es Zelensky. Y esa es la tarea de estos canales, desnudar esa personalidad de este hombre para que la sociedad y en especial los habitantes de Ucrania sepan quién los está gobernando, para que el pueblo de Ucrania entiendan exactamente quién es el componente a nivel militar que está conectado con esa ideología nazi de hace tantos años que tanto mal le creó a la sociedad. Es hora de que el pueblo de los Estados Unidos despierte ante esta guerra en la que ellos no tienen nada que ver y que el pueblo de Estados Unidos entienda de que cada centavo de dólar de contribución, como se hizo a través de esta compañía de criptomoneda FTX, todo este dinero que es enviado a Ucrania es utilizado para generar caos, muerte y desolación. Nos están vendiendo algo que no es cierto, como Poroshenko lo dijo en ese famoso discurso, que él creyó que era algo simplemente una llamada de un embajador. Es que desde el año 2014 los Estados Unidos contribuyó para que se desestabilizara el país y para que el país pudiese, con entrenamiento de tropas, llegar a ser un país miembro de la OTAN. Esta es la otra versión que yo quiero que ustedes contemplen en su análisis. Esta es la otra versión que yo creo que debe ser escuchada, compartida, comparada, que es la versión del por qué Rusia se creyó con derecho para ingresar este año en febrero 24 de territorio ucraniano. Y es esa el objetivo principal de estos videos que yo hago. Que se contraste con ejemplos, que se contraste con información verídica para que quienes escuchen este tipo de videos, para quienes vean estos videos, puedan decir, hombre, de pronto es posible que lo que esté diciendo Santiago sea cierto, vamos a investigar. Sí, Santiago, lo que dijo de lo que pasó en el año 2014 en Ucrania es cierto, allá hubo un Euromaidán y que sí fue patrocinado por los Estados Unidos. Entonces nos está diciendo dos verdades, que hubo 14.000 muertos en Donbass desde el año 2014. Eso es cierto. Que hay batallón de Azov en Ucrania. Eso es cierto. Que hemos visto al presidente Zelensky cuando se toma las fotos con miembros de sus Fuerzas Armadas con insignias de los nazis. Eso es cierto. Que casi que nos muestra un video en el día de hoy, Santiago, donde soldados de Ucrania lanzan disparos a la cabeza de soldados rusos desarmados. Eso es cierto y ustedes lo pueden ver por las redes. Que se abra el debate, pero un debate donde no se hable solamente de bases de los Estados Unidos en Colombia o donde no se hable solamente de que Santiago es castrochavista o que no se hable solamente de las prendas que vende Santiago en su almacén en Medellín. No, que se hable exactamente de lo que está ocurriendo en este momento. De que Zelensky continúa atacando 4 regiones anexadas y aún tropas de Zelensky han cometido ataques contra Crimea, anexada en el 2014, y que esto no lo contempla ningún código de ninguna institución planetaria y que por eso Vladimir Putin no tiene derecho a ingresar a Ucrania. Pero es que una cosa es lo que diga las Naciones Unidas, lo que diga la OEA, lo que diga Guterres allá y en estas instituciones. Otra cosa es una realidad que no muestra las Naciones Unidas, como es la de que la OTAN y Estados Unidos pretendían llegar hasta la frontera rusa, pretendían llenar a Ucrania de armas nucleares y como estas grandes instituciones como las Naciones Unidas no dijeron nada sobre, por ejemplo, la incursión de la OTAN a Yugoslavia, el ataque de Estados Unidos a Afganistán, a Irak, a tantos lugares donde han llegado los estadounidenses y no han sido cuestionados. Pero ya por medio de estos canales, de esta plataforma YouTube,
nos permiten investigar y profundizar en esto que la gente dirá, y a Santiago, ¿por qué le importa lo que está ocurriendo en Ucrania? Que se preocupe por su país. Es que Santiago podría estar hablando de la política chilena o la política en El Salvador. ¿Por qué no critica a Bukele? ¿O por qué no se pone a hablar bien de Maduro? Hombre, el tema en cuestión que yo discuto por este canal es un tema que me apasiona. El tema de la guerra, el tema de las discordias, el tema de por qué los seres humanos hacen lo que hacen, el tema de lo tóxica que puede ser la política y cómo lo estamos viendo, estamos descubriendo cómo los políticos, una vez que llegan al poder, cambian de chip, cambian de modo de pensar, como lo hizo, por ejemplo, Zelensky, que es una muestra en vivo y en directo, como se puede decir, un hombre pacífico que hacía sus películas y sus chistes, y ahora es un hombre que se ha convertido en un halcón, el halcón de los halcones, pero llegó la hora de desnudar la mentalidad de este hombre para que el pueblo de los Estados Unidos empiece a pensarlo no una, dos y tres veces de que no es lo más indicado continuar enviando ayuda a Ucrania. ¿Y por qué los ciudadanos de Estados Unidos tienen que enviar ayuda a Ucrania? ¿Y por qué más bien utilizan este dinero para solucionar los problemas que tienen? Porque ese cuentico de que si no sacan a Putin de Ucrania se va a apoderar de todo el planeta. Ya a estas alturas, Vladimir Putin pudo haberse apoderado de toda Ucrania, de toda Polonia y de todos estos países bálticos que tanto daño están haciendo con su posición guerrerista, con excepción de Hungría, un país que, y miren, España también está comprando gas a Rusia. El problema que tiene Zelensky no es solamente de cómo Estados Unidos está empezando a despertar sobre su propia personalidad, sino como aún estos países que más quieren ayudarlo con el tema de la guerra se están quedando sin dinero. Y por mucho que quieran enviar armas y ayuda, se van a quedar sin esos recursos para poder continuar echándole leña a esta hoguera que ha encendido este hombre, hoguera que menos mal desde la distancia cada vez vemos esas llamas con menos fuerza. Esa hoguera hay que empezar a bajarle su tamaño. Hay que evitar que le tiren leña a esta hoguera, amigos del mundo, porque nada bueno está resultando de todo lo que está haciendo este hombre. Dice Ripper que esta es una plataforma rusa. Es pasiva. Hombre, hay que sonreírle a este señor de Ripper. Es un hombre que le gusta el debate. Y yo digo que haya debate es la función de este canal. Y muy pronto voy a traer una mesa redonda para cuando haga estos videos, hacerlos entre varias personas. Y todo el que quiera ser entrevistado en este canal, bienvenido. Y si ustedes tienen los contactos con candidatos calientes para estas entrevistas, bienvenidos sean. Estamos apenas empezando, que es lo que algunos de ustedes desconocen. Este canal está apenas en pañales. Cuando este canal traiga a las personas claves a ser entrevistadas, este canal sí va a crecer. Este canal va a crecer cuando podamos estar cerca al lugar de la noticia, pero hombre, es que hay que ir trabajando con paciencia. Nada nace de la noche a la mañana. Y miren, ya estoy aprendiendo a poder leer sus comentarios mientras hablo. Estoy aprendiendo porque uno aprende todos los días practicando. Miren, aquí está entrando gente nueva. Carlos Guevara, con mucho gusto. Llegó la hora en que nos concentremos en investigar todo lo que ocurre en el búnker de Zelensky, así como ciertos periodistas en Estados Unidos. Me pareció curioso, hay un periodista en Estados Unidos de nombre Carson Tucker. Este es más joven que yo
creo que tiene unos 40 y pico años, pero tiene un equipo de investigadores y decía en el tweet algo como lo que les voy a decir. Un investigador le envió un comunicado a un miembro del gobierno de Biden preguntándole, usted con su compañía que se está encargando de reconstruir a Ucrania, ¿cuánto dinero ha ganado en comisiones de que se inició la reconstrucción? Le doy hasta las 4 de la tarde para que me conteste. Berraco, esta gente, aquí en mi tía se dice, berraco significa qué persona tan fuerte, ¿ah? Sin pelos en la lengua, que es lo que necesitamos en este canal. Gente sin pelos en la lengua para iniciar el debate, que se abra el debate de por qué Zelensky le quiere vender la idea a Estados Unidos de que él está ganando la guerra. ¿Con qué argumentos está ganando la guerra? Porque vaya a poner banderas a Gerson, que está ganando la guerra porque autoriza a sus tropas a acabar con la vida de soldados que desarmados. ¿Por qué no le muestra al mundo más bien lo que está, el control que están tomando las fuerzas rusas en la parte oriental, en la zona de Donbass? Esto no se lo muestra. Y ya en Estados Unidos, ahora la Cámara de Representantes está controlada por los republicanos, entre quienes hay un ala que está desde ya empezando, como les mostré a esta señora, y hay otros, esta senadora, a pedir cuentas. Hombre, es que en cualquier empresa del mundo, cualquier industria, hay que pedir cuentas, hombre, que 800,000 pesos para artículos de aseo. No, muéstreme la lista. No como en estos almacenes de cadena que la gente llega a mercar con unos carros llenos de mercancía y se ponen a conversar y las operarias son tecleando y si se equivocan nadie les va a corregir ni nadie va a revisar estas tiras tan largas, porque entre más larga sea la tira en estos supermercados significa que son más honestos. Como aquí hubo una época en mi tierra que todo papel que le daban a uno necesitaba un sello y si no tenía un sello la gente no le creía, como, como un cheque. Si era un cheque cruzado significa que ahí estaba la palabra del que emitía el cheque, así sea que fuera un cheque sin fondos. Santiago, esa gente que menciona tiene problemas psiquiátricos, no tienen comprensión. Vamos a necesitar aquí en el canal un psiquiatra, vean, es buena idea, un psicólogo para que quienes vayan entrando con este tipo de problemitas, y también hay que traer psicólogo, un médico, asesores en economía, como hacía uno de los presidentes que tuvo mi país, que en esas reuniones que hacía visitando pueblos, él llevaba asesores y los ministros, y lo hacía también Chávez. Es que Santiago es castrochavista. Que Chávez, cuando iba a un pueblo, y yo vi varios discursos en sus viajes, si había una necesidad en particular, él, si no estaba el ministro, lo llamaba para que respondiera y lo hacía venir para que arreglara el problema. Que es lo que vamos a tener que hacer en estos canales, porque hay personas que no quieren que se diga la verdad. Hay personas que utilizan todo tipo de argumentos para despotricar contra aquellos que quieren emitir un comentario al respecto. Por ejemplo, en el día de hoy, el comentario que yo quiero difundir, promover, es que los ciudadanos en Estados Unidos que me estén escuchando, que por favor analicen el tema de la guerra en Ucrania y eviten a toda costa que su gobierno siga enviando armas, que obligue a Zelensky a negociar porque ya es un hecho de que los rusos están en su país, que ya es un hecho que en casi 9 meses no ha podido sacarlos de su país y entre más prolongue esta guerra, más baja la temperatura, que creo que va a bajar a menos 10 grados centígrados. ¿Y creen ustedes, habitantes de Estados Unidos, que estos ciudadanos ucranianos no vean otra opción que la de irse de su país, donde ya el tejido social se está perdiendo, las familias están desunidas, por la protección de 4 regiones anexadas del tamaño de Portugal? Amigos del canal, es hora de que despertemos, es hora de que difundamos otra opción que no sea la de llevar al planeta Tierra
a una crisis como la que ya estamos sintiendo en el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y los espero en el próximo video. Aprender es ganar. Qué amables a todos.